¿Cómo bombear agua con paneles solares? ¿Qué elementos necesitamos? ¿Quieres saberlo? Quédate en este video. Así que llega intro. Así lo hacemos en la Escuela Solar Verde. Ya lo había pensado. Oye, viejo, los peces. Hijo, apenas estoy empezando. Perfecto. Bien, a continuación en nuestro tablero virtual vamos a entender cómo funciona el bombeo solar. Antes de entrar en materia, debemos validar cómo funciona un panel solar. Un panel solar funciona a través del día de una forma muy variable, como lo podemos observar en esta gráfica. En algunos momentos podemos tener unos picos de productividad, en otros momentos unos picos muy bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos. Entonces, como lo van a poder observar en el video que les voy a dejar en la descripción, de que pusimos a funcionar un panel solar con un ventilador. Por ejemplo, si le conectamos directamente un ventilador, el panel solar va a hacer que el ventilador funcione de una forma muy variable. Teniendo en cuenta eso de que el panel solar funciona de una forma muy variable y que la productividad solar va a ser dependiente exclusivamente de cómo esté el sol, podemos tener dos tipos de sistemas de energía solar generales. El sistema aislado, que es el que se utiliza en los lugares donde no hay energía, por ejemplo en una finca, que el sistema aislado debe de contar con una batería, porque a través del día nosotros vamos a tener una variabilidad en la productividad de energía del panel. Esa variabilidad nos va a permitir a nosotros cargar una batería y nosotros sí vamos a poder sacar energía de forma constante de la batería a través de un inversor. La batería se va a cargar o va a controlar su proceso de carga un regulador de carga. Y el inversor va a permitir transformar la corriente directa de la batería en alterna para utilizarla en los electrodomésticos. Ahora, un sistema de inyección a la red, ¿cómo funciona? En un sistema de inyección a la red que se utiliza en ciudad donde hay energía, pero el consumo es alto, consumo de energía es alto, se combina el operador de red con los paneles solares. Acá también tenemos un inversor, pero ese inversor es de inyección a la red. Entonces, la energía que produzcan los paneles la va a convertir este inversor de inyección a la red en alterna, y esa energía que da los paneles, como es de forma muy variable, entonces esa energía variable la va a dar a la casa. Esa casa va a consumir esa energía variable y cuando le haga falta energía la va a tomar del operador de red. Pero si en algún momento los paneles superan la energía que necesita la casa, esos excedentes se van a ir al operador de red. Esas son las funciones básicas de los sistemas aislados y de inyección a la red. ¿Por qué nosotros hemos nombrado estos sistemas en esta explicación? Porque un sistema de bombeo solar va a funcionar de forma muy variable dependiendo de cómo esté el sol. Si el sistema está totalmente independiente. Si el sistema está totalmente independiente, o sea, está en un lugar remoto donde no hay operador de red, no hay energía, el sistema va a depender exclusivamente de la energía que den los paneles. Entonces, si los paneles están dando bastante energía porque el sol está pleno, está pegando duro, entonces vamos a tener un equipo que se llama variador de velocidad, que va a transformar la corriente directa de estos paneles en corriente alterna para poner a funcionar una bomba, que en este caso, para estos equipos que nosotros importamos, estos inversores variadores, que transforman la corriente directa en alterna para poner a funcionar bombas convencionales, pueden ser sumergibles o superficiales, superiores a un caballo. Estos paneles van a dar la energía de forma muy variable a este variador, y este variador va a variar la velocidad de la bomba dependiendo de la energía que estén dando los paneles. Y si los paneles están dando bastante energía, va a permitir que la bomba gire rápido, lo cual va a permitir de que traslade bastante agua. Pero si el sol está bajo, entonces va a realizar la función el variador de hacer girar la bomba más despacio y va a bombear menos agua. Esa es la función que va a hacer durante el día la bomba, aprovechando las horas del sol.
esa agua que estamos trasladando, pues vamos a utilizar un tanque por lo general. Por lo general va a ser un tanque que esté alto para que después por gravedad, a la hora que nosotros queramos, podemos sacar el agua que hemos bombeado en el transcurso del día. Aquí en este sistema debemos de tener unos sensores, por ejemplo, un sensor en el lugar donde vamos a sacar el agua para que si el agua se está acabando, apague la bomba, porque se quema la bomba donde no haya agua. Y en el tanque también vamos a tener un sensor que nos va a determinar cuando el tanque esté lleno para que apague también la bomba. Esto es un sistema de bombeo solar. Se utiliza en lugares donde no hay energía, depende exclusivamente de los paneles solares y el bombeo va a ser muy variable, no va a ser constante. ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa, desde cualquier parte del mundo? Ingresa a nuestro curso virtual, 4 clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Ahora bien, estos variadores de velocidad que nosotros importamos también le podemos combinar dos fuentes de energía. Podemos combinar paneles solares y podemos combinar el operador de red. ¿Para qué? Para que en el día ahorremos un porcentaje de la energía que estaría demandando un motor o una bomba del operador de red, porque el variador va a identificar, tengo energía en los paneles, entonces demos esa energía de los paneles a la bomba. Pero como esta configuración con dos fuentes de energía nos va a permitir que la bomba funcione prácticamente siempre plena a la velocidad nominal, entonces la energía que le quede faltando la va a tomar del operador de red. Es muy importante que tengamos una protección de corriente inversa cuando colocamos las dos fuentes, para que la energía del operador de red no se me vaya a ir a los paneles y podamos ocasionar aquí un daño. Entonces, en resumen, este sistema combinado combina dos fuentes de energía, el operador de red y los paneles. ¿Cuál es la función de este sistema combinado? Que en el día podamos ahorrar un porcentaje de energía, pues aprovechando los rayos del sol con los paneles, y ahorremos un porcentaje de energía de lo que esté consumiendo un motor eléctrico, sin electrónica, sin tarjetas, sin PLC, sin control, sino el motor eléctrico directo o la bomba directamente. Este sistema solamente aplica para bombas o motores superiores a 1 caballo. Entonces con los paneles vamos a permitirnos ahorrar un porcentaje de esa energía que estamos tomando del operador de red. Y en la noche pues ya estaría pleno el operador de red. Eso es dependiendo de la cantidad de horas que utilicen la bomba, ¿no? Aquí podemos ver que estos sistemas pueden funcionar para bombas superficiales, bombas sumergibles, pueden ser bombas monofásicas o trifásicas, pero tienen que ser superiores a 1 caballo. Y recuerden que cuando combinamos dos fuentes de energía debemos de tener una protección de corriente inversa. Vamos a hacer un diseño de un sistema fotovoltaico de bombeo. Entonces este es el diagrama que ya habíamos visto, ya vimos los diferentes componentes, pero para nosotros poder calcularlo debemos aprender a identificar el requerimiento hidráulico, seleccionar la bomba, seleccionar el variador y calcular los paneles. Ese es el orden en el cual vamos a trabajar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo analizar el requerimiento hidráulico. Entonces, por ejemplo, tenemos requerimiento técnico del sistema, la altura o cabeza a la que el agua debe entregarse. Entonces, por ejemplo, si estamos en un riachuelo o en una laguna o en un pozo y la casa está por ahí arriba a unos 10 metros, entonces ya sabemos que inicialmente tenemos una altura de cabeza que debemos superar de 10 metros, porque si de donde vamos a tomar el agua a donde la vamos a trasladar a la casa es 10 metros, pues ya inicialmente tenemos 10 metros de altura. Pero si además de eso el tanque también está alto, otros 3 metros, entonces tendríamos que sumarle esos 10 metros a los 3 metros, entonces en teoría ahí tendríamos 13 metros de cabeza. Entonces es muy importante saber la diferencia de alturas de donde tomamos el agua a donde la debemos desplazar. Ahora, el caudal que debemos desplazar, porque pues si necesitamos agua, pues vamos a necesitar una cantidad. Entonces vamos a encontrar variables como, por ejemplo, cuántos litros de agua debe entregar la bomba, de cuántos metros cúbicos debe ser el tanque o cuántos metros cúbicos van a necesitar. Vamos a encontrar ejemplos en los cuales, por ejemplo, si tenemos 80 vacas, entonces cada vaca
cuánta agua va a consumir, entonces debemos calcular eso. Si tenemos 3 familias, por ejemplo, una familia en promedio puede consumir más de 100 litros de agua, una vaca en promedio puede consumir más de 120 litros, entonces todo eso debemos apuntarlo, debemos aprender a manejar estas variables para tener la necesidad del cliente. El diámetro de la tubería por lo general pues lo va a dar cuando seleccionemos la bomba, porque pues la bomba va a decir a qué diámetro de tubería va a trabajar, en descarga o en succión, si es una bomba superficial. La distancia horizontal, si la distancia horizontal es horizontal como su nombre lo dice, nosotros vamos a tomar el 20% de distancia horizontal y la vamos a sumar a la cabeza. Por ejemplo, si el río está a una distancia de 100 metros de la casa, pero está prácticamente plana, si son 100 metros, entonces tomamos 20 metros y lo sumamos a la cabeza. Y si la altura del tanque está a 3 metros, entonces 3 más 20 serían 23 metros de cabeza, ¿ok? Porque la altura horizontal solamente le sumamos el 20%. Muy bien. Entonces, vamos a entender algunos requerimientos del bombeo. Aún no hemos visto un ejemplo de cálculo de bombeo. Por ahora estamos entendiendo cómo se recolectan los requerimientos o cómo identificar la necesidad. Por ejemplo, si nosotros llegamos a necesitar una cabeza de una bomba de 20 metros, en este tema de bombeo solar vamos a proponer el doble. Si necesitamos 20 metros de cabeza, entonces propongamos una bomba que de 40. Si necesitamos un caudal de 1 metro cúbico por hora, entonces vamos a suministrar una bomba que me permita dar 2 metros cúbicos por hora. O sea, el doble de lo que necesitemos es lo que vamos a proponer. ¿Listo? Por ejemplo, si encontramos una bomba, una placa de una bomba que dé una altura de cabeza de 30 metros, entonces esa bomba la podríamos utilizar para 15 metros de entrega de cabeza. Y si nos da 220 galones por minuto, entonces vamos a tenerla en cuenta para un requerimiento de 110 galones por minuto. Es la recomendación inicial en bombeo. Espera, hace falta lo más importante, no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. ¿Cómo así? ¿No te han suscrito? Nosotros acá soleando, esperando por ti para que te suscribas. Ahora vamos a ver este diseño de un sistema de bombeo para analizar qué bomba nos puede servir. Por ejemplo, se desea escoger una bomba para la siguiente tarea. Tenemos la alimentación de 1200 cabezas de ganado y cada cabeza consume 120 litros. Se va a llenar un tanque de agua a una altura de 9 metros, o sea, el tanque está por allá trepado a 9 metros de altura. El riachuelo está cercano. El tanque pues debe tener una capacidad suficiente para almacenar la suficiente agua para esas 1200 cabezas de ganado. Cada cabeza de ganado consume 120 litros, entonces el tanque debe tener una capacidad de 144.000 litros. Y el tanque se debe llenar en 4 horas. ¿Por qué? Porque realmente acá en Colombia tenemos una hora pico de 4 horas. Si estamos en otro lugar del mundo, en España, México, un saludo para los mexicanos y los españoles, deben averiguar el tema de las horas pico de sol. Entonces esas horas pico de sol son las horas plenas que van a poner a funcionar la bomba. Esa relación la vamos a ver más abajo. Acá en Colombia tenemos 4 horas, entonces tomamos 4 horas. Entonces necesitamos que la bomba en 4 horas de funcionamiento pleno me llene ese tanque. Entonces tiene que ser una bomba con una suficiente capacidad para llenarlo. El tanque y la bomba están cerca, entonces la distancia horizontal se va a despreciar. Este es el diagrama. Podemos utilizar una bomba sumergible o podemos utilizar una bomba superficial. Si es una bomba superficial, pues si es un riachuelo, es realmente fácil. Ya en tema de selección de bomba, pues tiene que ser autocebada o tenemos que cebarla nosotros. Ya si no saben cebar, pues les recomiendo que investiguen un poco de cebar bombas o bombas autocebadas, o vayan a un proveedor de bombas cuando estén seleccionando la bomba y les comenten, que les expliquen lo del tema de la cebada. Básicamente lo de la cebada es que la bomba tiene que iniciar con agua para que pueda impulsarse. Si quisiéramos trabajar con una bomba sumergible, pues tendríamos que hacer una especie de encerramiento, de aljibe o de pozo. Bueno, la bomba que nos serviría para este requerimiento, revisamos las tablas de las bombas y tenemos que tener en cuenta primero que la altura de la cabeza que necesitamos es 9 metros. La cantidad
de litros que necesitamos son 144.000. Si tenemos un plazo de 240 minutos, ¿qué significa eso? Que 4 horas son 240 minutos y ya saben que 4 horas son las 4 horas pico de sol que tenemos acá en Colombia. Entonces la bomba tiene que tener la capacidad de trabajar al doble de un caudal de 600 litros por minuto y tiene que tener la capacidad de tener una cabeza al doble de los 9 metros. Entonces, esta bomba que tenemos señalada aquí con esta referencia que es trifásica es la que nos va a permitir cumplir esa labor porque su caudal va desde los 200 hasta los 1200, o sea, casi al doble de lo que necesitamos, que son 600. Y además de eso, la cabeza de esta bomba es de 18.1 metros, entonces nos sirve esta bomba. En estos momentos aprendimos a seleccionar la bomba que necesitamos. Recuerden que la bomba se debe seleccionar al doble de lo que necesitamos. En este caso necesitábamos una cabeza de 9 metros, entonces la bomba tenía que dar una cabeza de 18. Y necesitábamos un caudal de 600 litros por minuto y la bomba tiene la capacidad de dar un caudal de 1200 litros por minuto. Bien, selección del variador. El variador lo que nos va a controlar es el voltaje y la frecuencia, la cual va a ser alimentada a la bomba. Entonces, la regla de oro del variador es que el variador tiene que tener una corriente superior a multiplicar el factor de servicio por la corriente del motor. Entonces miramos, por ejemplo, la placa de esa bomba y nos dice que el factor de servicio, el SF, Service Factor, es de 1.15, entonces 1.15. Y que la corriente de... Perdón. Y la corriente de este motor a 220 es de 12.7. Entonces vamos a sacar la calculadora. Y en la calculadora vamos a colocar 1.15 por la corriente del motor, que en este caso es que 12.7. O sea que el variador tiene que tener una corriente superior a 14 amperios. ¿Ok? Ahora nos dice el voltaje del variador debe ser igual o superior al voltaje del motor. O sea que si el motor es 220, pues el variador tiene que ser a 220. Y la potencia del variador de velocidad debe ser igual o mayor a la potencia del motor. Por lo general debe ser mayor. Entonces si el motor tiene una potencia en kilovatios, según la placa del motor dice que es de 3.7 kilovatios, entonces el variador tendría que ser de 4. Vamos a ver si eso se cumple. En bodega nosotros tenemos un variador de 4 kilovatios, 220 voltios, 3 fases, trifásico, y miren que aguanta 16 amperios. Que cuando hicimos el cálculo de la corriente, multiplicando por el factor de servicio nos dio 14.6, y si aguanta 16, entonces este variador es el que nos sirve, un variador de 4 kilovatios, trifásico 220, 16 amperios. Miren que ya seleccionamos el variador, un variador de 4 kilovatios, trifásico, 220 amperios, 220 voltios, 16 amperios. Y la bomba es la que seleccionamos aquí, que era una bomba de 600 litros por minuto con una cabeza, una bomba de 1200 litros por minuto, porque acuerden que es el doble, con una cabeza del doble. Si necesitábamos 9, entonces necesitábamos 8.1. Ya aprendimos a calcular la bomba y el variador. Entonces vamos a ver el tema del dimensionamiento del campo fotovoltaico. Para ello el campo fotovoltaico debe ser al doble o igual a la potencia de la bomba. ¿Ok? Es la primera regla que debemos de tener. Pero además de eso, la corriente DC debe ser, el BMP debe ser mayor o igual a 1.4 por el voltaje AC de la bomba. Esto ya tiene que ver con el arreglo que vamos a hacer nosotros. Igual ustedes aquí pueden pausar o adelantar la presentación. Ya el video va bastante largo, pero pues las personas que verdaderamente quieren aprender se van a quedar allí. Para entender esto debemos entender la placa del panel que vamos a utilizar. Por lo menos aquí en bodega tenemos paneles de 445 vatios y esta es la placa de ese panel. La potencia máxima son 450. El BMP, que es el que nos está pidiendo ahí arriba, es de 41.3. El IMP es de 11.02. El VOC es de 49.3. El ISC es de 11.66. Y la eficiencia del módulo es de 20.6
por ciento. Bien, aquí en Colombia, en Bogotá, tenemos una radiación poca. Casi son 4 horas pico de sol y son 600 vatios por metro cuadrado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo mucho más sencillo que el de la bomba que teníamos ahí arriba para entender un poco lo del cálculo de los paneles. Miren, si hay un cliente que tiene una bombita de 2 caballos, que 2 caballos son 1.5 kilovatios, el cliente de entrada dice, no, pues que con 5 paneles esa bomba debe funcionar. ¿Por qué? Porque pues si tiene panelcitos de 300 vatios, entonces él hizo una multiplicación de 300 por 5 y le dio 1500. Entonces dijo, como la bomba consume 1500 vatios, que es 1.5 kilovatios, entonces utilicemos 5 paneles de 300. Y miramos la ficha técnica del panel de 300, son estas características que están acá. Pueden tomarle un pantallazo, pueden pausar el video y revisar, pero vamos a verlo aquí un poco más rápido. Si nosotros solamente utilizamos 5 paneles, o sea, la misma cantidad de la potencia de la bomba, mire que la bomba solamente va a arrancar por ahí desde aquí y va a arrancar plenamente a las 12 y a las 12 va a funcionar por ahí 1 minuto y ya, eso va a ser el pico. O sea que la bomba en teoría solamente va a funcionar 1 minuto a full, imagínense. O sea que no le vamos a aprovechar nada a esa bomba. ¿Se acuerdan la regla de oro por ahí arriba que decía que tiene que tener el banco de paneles al doble como mínimo de lo que necesita la bomba? Entonces imagínense, si tenemos el banco de paneles a la misma potencia de consumo de la bomba, pues miren que la bomba no va a funcionar casi nada. Ahora, si tenemos la bomba funcionando en Bogotá, donde la radiación es menor, ni siquiera va a alcanzar a prender esa bomba. ¿Sí ven? Entonces aquí es, si tuviéramos una radiación ideal de 1000 vatios metros cuadrados, podemos alcanzar a funcionar la bomba unos minutos. Pero si estamos en Bogotá, eso ni espabila. Entonces, si utilizamos el doble en paneles, que serían 10, el doble de 5, pues miren que ya la bomba va a funcionar 4 horas, de 10 a las 2 de la tarde, y vamos a tener un poquitico de funcionamiento por acá. Pero vamos a poder garantizar unas 4 horas de funcionamiento. Entonces, si la bomba daba 10 metros cúbicos por hora, entonces esa bomba con el doble de paneles, pues puede llegar a dar 40 metros cúbicos al día, porque si daba en una hora plena 10 metros cúbicos y la pusimos a funcionar 4 horas, con el doble de paneles, el doble de la potencia de la bomba, o sea 10 paneles en este ejemplo, pues entonces vamos a poder entregar 40 metros cúbicos de agua en Bogotá a 600 vatios por metro cuadrado. Acá tenemos una relación de cantidad duplicando la potencia de la bomba por 1.6, solamente va a funcionar 1 hora la bomba. Si la duplicamos al doble de lo que necesita la bomba en paneles, vamos a poder funcionar la bomba 4 horas. Pero si le colocamos a 2.4 veces lo que necesita la bomba, vamos a poner a funcionar la bomba 5 horas. Y si ya la colocamos al triple, o sea, el triple de potencia de la bomba en paneles, podemos poner a funcionar la bomba 6 horas al día. Entonces ya tendríamos que mirar la relación. Por lo general nosotros vendemos el doble de paneles de lo que necesita la bomba para dar una relación de 4 horas para que el proyecto no sea tan costoso. Si ya tenemos bastante presupuesto, pues podemos agregar más paneles y podemos tener más horas de funcionamiento en la bomba. Ahora vamos a entender esto, qué significa. Ustedes pueden pausar y leer aquí más detenidamente. Ya llevamos más de 20 minutos, entonces la mayoría de ustedes ya se fueron. Pero bueno, en fin. Aquí para entender esto, miren que por lo menos si tenemos la relación 1 a 1 en panel, miren que el VOC o el voltaje en circuito abierto que tenemos en paneles, porque cada panel da en VOC, circuito abierto 45 voltios por 5, me da 229.2 voltios. Y si el inversor aguanta hasta 400 voltios, 440, estaríamos trabajando por debajo del máximo aguante del inversor variador. Y en BMP, si multiplicamos el voltaje de BMP por 5, estaríamos hablando de 182.6 voltios. ¿Ok? Entonces estaríamos por debajo de los 220 que necesitaría esa bomba. Entonces es muy poco, es muy poco.
¿Listo? Y acá la relación que tenemos nosotros, ya por 10, estaríamos por encima de los 440 que necesitamos y por encima del BMP. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá. La regla ideal sería en VOC, ojo, en VOC, trabajar entonces por debajo de los 440 voltios. Entonces, trabajaríamos con 9 paneles, no con 10. ¿Ok? Y aquí podríamos hacer series de 9, perdón, podríamos colocar una serie de 9 paneles o 2 series de 8 para tener 16 y cumplir con esta regla de trabajar con el máximo voltaje por debajo de los 440 voltios que aguanta el variador. ¿Ok? Y trabajar con algo muy similar a los 220 voltios que vamos a trabajar en el variador. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar ahora este tema de esta ficha técnica con un panel de 545 vatios. Estas son las variables que vamos a encontrar. El ejercicio nos dice, se debe alimentar una bomba trifásica de 3 caballos, que es de 2.2 kilovatios, con un sistema de variador, paneles solares y una bomba convencional. Son 4 horas pico aquí en Colombia y que se cumpla el VOC y el BMP. Entonces, haciendo el cálculo, vamos a poder tener una relación de utilizar 8 paneles de 545 vatios, teniendo la relación de utilizar el doble de cantidad de paneles por la potencia de la bomba. Entonces, vamos a tener en total 4.6 kilovatios en paneles. Y el doble es de 4.4. Entonces, si utilizamos 8, vamos a estar muy cerca del doble. Pero si utilizamos 8, vamos a cumplir con el BMP y vamos a cumplir con el VOC. Recuerden que el VOC debe ser inferior a 440, que es lo máximo que aguantaría en el tema del variador. El variador no puede superar los 440, entonces 8 paneles sería lo máximo que podemos utilizar aquí en una sola serie. Ya si queremos agregar más paneles, pues tendríamos que agregarlos en paralelo, pero serían series de 8 paneles. Muy bien. Las protecciones del sistema. Las protecciones solamente las vamos a colocar entre el panel y el variador. ¿Ok? Y vamos a colocar un DPS para protección de rayos hacia la tierra. A la salida del variador no podemos colocar nada, no podemos colocar breakers, no podemos colocar nada, absolutamente nada a la salida del variador. El variador y la bomba deben de estar conectados full. Ya si la distancia del variador y la bomba es más de 50 metros, vamos a comprar una reactancia. Debemos mandarla a calcular a un proveedor que venda reactancias. Entonces, como pueden observar, un sistema de bombeo es relativamente sencillo. Constaría solamente de paneles solares, variador de velocidad, que además de variar la velocidad de la bomba, va a transformar la corriente directa en corriente alterna. Y pues ya el sistema de bombeo debe tener unos sensores para apagar o encender la bomba cuando el tanque esté lleno o vacío, o cuando la fuente el riachuelo o el pozo ya se estén vaciando, pues debe apagar también la bomba. No olviden contactarnos para que participen de nuestro curso de energía solar. Recuerden que tienen una beca del 80% por estar suscritos a este canal. Aquí están los datos de contacto. Muchísimas gracias por haber participado de este video.